Muchas gracias a la Asociación Federalista de Izquierda y a la Fundación Alternativas por haber contado conmigo para participar en este acto, me parece fundamental. Yo quisiera centrarme como constitucionalista en una visión más desde esa dimensión. No voy a entrar en detalles técnicos, pero evidentemente sí quisiera resaltar la potencia que el federalismo tiene ahora mismo en España y que puede tener siempre que lo hagamos de una manera realista y viendo la posibilidad que se nos abre ante nuestros ojos en este momento realmente de encrucijada, donde yo creo que lo más importante que hay que hacer es estimular el diálogo, estimular el pacto, para hacer posible llegar a una solución federal para España, en tanto en cuanto el federalismo es una concepción, como se ha dicho aquí, profundamente democrática, es verdaderamente una cultura democrática, pero al mismo tiempo es una técnica política. De esa cultura democrática surge una potentísima técnica política capaz de articular la diversidad que caracteriza a nuestro país, que caracteriza a España. España es constitutivamente muy plural, lo puede articular en la unidad y resolver de esta manera las grandes y profundas tensiones que estamos teniendo a lo largo de nuestra historia y que tenemos ahora mismo en la actualidad. Los federalistas, cuando hablamos de esto, no hablamos a humo de pajas, lo hacemos con un conocimiento muy preciso, basado tanto en el desarrollo histórico, en la historia, como en el análisis comparativo. Si pensamos en los países federales, tanto históricamente como en la actualidad, vemos que esos países son los que más éxito social, económico, político, cultural, etcétera, lo que más éxito han tenido en la capacidad de integración en todos esos ámbitos, en todos esos órdenes. Y eso ha llevado al convencimiento, tanto por parte de los estudiosos constitucionalistas como por los analistas políticos, de que el federalismo precisamente consigue algo tan fundamental y tan necesario para este país como es conjugar, como decía El-Azhar, conjugar el autogobierno con el gobierno compartido. Si queremos potenciar el autogobierno, que es lo que queremos realmente, para poder decidir todos los pueblos de España, todos los territorios de España, queremos decidir sobre nuestro desarrollo social, político, económico, cultural, todos, no solo Cataluña, probablemente con muchas diferencias entre nosotros. Probablemente Cataluña, no probablemente lo es, lo afirmo, es uno de los territorios de este país, de España, donde realmente se ha generado una poderosa, intensísima identidad propia. Y eso hay que reconocerlo, evidentemente, igual que lo hay que reconocer en relación con el País Vasco. Pero no perdamos nunca de vista lo que estoy diciendo. Todos los territorios de España perseguimos, todos, nuestro desarrollo social, político y económico. Y somos muy plurales en los territorios y los pueblos de esos territorios. Por lo tanto, la gente en toda España está pidiendo un cambio que se expresa fundamentalmente hoy por hoy en una necesidad de reorganizar territorialmente el Estado, pero no solo territorialmente. Decía que con el federalismo lo que hacemos es conjugar. Vamos a pensar lo que este verbo significa, conjugar autogobierno con gobierno compartido, porque tendríamos nuestro autogobierno reconocido en los diversos territorios con una calidad hasta ahora no existente y podríamos participar en el gobierno de todo el país, en los asuntos comunes y generales, de una forma realmente efectiva. Y para eso hace falta pisar el terreno del realismo, pisar el suelo y pensar que tenemos que llevar a cabo una reforma federal de la Constitución, porque de ahí tenemos que partir. Podemos hacer todos los planteamientos teóricos que queramos, pero al final el camino que nos marcará la Constitución es el que tenemos que seguir y por lo tanto tendremos que activar el artículo 168 de la Constitución y por eso es tan importante que existan modelos, como se están desarrollando ahora mismo en España, en toda España, de posibilidades de reforma de la Constitución en un sentido federal. Nosotros en Andalucía ya produjimos hace tiempo un documento en el año 2012 por una reforma federal del Estado autonómico donde analizábamos todos los problemas que tiene el Estado autonómico, analizábamos las soluciones federales a nivel comparativo y veíamos cuáles de esas soluciones serían mejor para nuestro país, atendiendo a nuestra realidad, nuestras necesidades y también teniendo en cuenta nuestra historia. Hicimos una propuesta muy clara de reforma
en sentido federal de la Constitución, partiendo también de una idea muy clara, de que el Estado autonómico, efectivamente, como decía Francisco Camaño, no es un Estado federal, también lo decía Nicolás Sartorio, lleva toda la razón. El Estado autonómico se ha movido y desarrollado política y jurisprudencialmente en la órbita de atracción del Estado federal, del federalismo, pero la órbita de atracción a mucha distancia de lo que sería el núcleo de esa órbita federal. Y claro, de ahí vienen todos los problemas que tenemos con el Estado autonómico, que finalmente, cuando ha llegado la gran crisis, que se ha manifestado en todos los órdenes, pues evidentemente se ha quedado en el aire, se ha quedado como suspendido, ha perdido legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, y necesitamos recomponer nuestra organización territorial sobre unas nuevas bases. Y para eso está el federalismo. Insisto, lo recalco, cultura política que nace de profundas convicciones democráticas, porque aquí estamos hablando de democracia, pero al mismo tiempo técnica política al servicio de esa democracia profundizada que es el federalismo. Desde este punto de vista yo creo que tenemos que partir de que en la actualidad en España, si queremos alguna solución sin ruptura, esa solución tiene que venir de la mano del federalismo. Eso es una convicción que yo tengo. Igual que también tengo la convicción, como decía antes Nicolás, de que en España somos mayoría los federalistas, lo sepamos o no, porque si sumamos todas las opciones autonomistas que en realidad encubren un federalismo de sentimiento y sumamos los que de verdad nos consideramos federalistas, que son muchos, al final eso hace una mayoría muy clara. Y voy a decir algo más. En Cataluña, yo estoy seguro que si la pedagogía del federalismo se extendiera, y en ese sentido tenemos que estar en todos los espacios públicos los federalistas de España, también en Cataluña, igual que en otros territorios de España, también en Cataluña se verían las virtudes y las bondades de este modelo para solucionar los problemas que estamos teniendo de articulación de la vida política en nuestro país. Por razones de realismo, por razones de democracia. No solo por una actitud claudicante de decir, bueno, dejémonos llevar por el federalismo, que es lo que podemos conseguir, puesto que el independentismo no lo conseguimos. No, porque la organización federal del Estado va a generar en Cataluña como en otros territorios el grado de autogobierno que esta sociedad está demandando y el grado de participación en los asuntos comunes que esta sociedad está demandando, con sus diferencias, con sus singularidades, porque realmente yo estoy convencido de que existen países cuyas identidades están más pronunciadas y son más profundas que en otros territorios, y eso hay que reconocerlo. Igual que hay que reconocer, como decía el manifiesto, también el principio de ordinalidad, porque es una manifestación de equidad y de racionalidad, y todo eso lo suministra y lo proporciona también el federalismo. Estoy hablando de federalismo en España, pero también el documento se proyecta sobre el federalismo en la Unión Europea. Estamos hablando de por una España federal en una Europa federal. Y aquí todavía estamos peor que a nivel interno, creo yo, porque a nivel interno, efectivamente, el Estado autonómico puede ser visto como, en su desarrollo actual, como un punto de partida que nos ha conducido hacia la posibilidad de organizar federalmente el Estado. En este sentido, el modelo federal, la reforma federal, sería un punto de encuentro, como antes he dicho, muy efectivo, pero al mismo tiempo un punto de llegada del Estado autonómico y un punto de partida. Un punto de partida para un tiempo nuevo, organizado verdaderamente de una manera federal, no como un Estado que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones. Pero en el caso de Europa, la cuestión es más peliaguda, porque estamos hablando de un proyecto que ya lleva muchas décadas de desarrollo, un proceso de integración en el ámbito europeo, que se ha desarrollado desde una perspectiva funcionalista a lo largo del tiempo y con una perspectiva fundamentalmente intergubernamental, y donde ciertamente existen elementos que pueden llamarse federales. Pero no es lo que se llama el OVNI de la Unión Europea, no es realmente un modelo federal. No se puede decir que sea ni una confederación, ni una federación, ni un Estado. Es algo único, algo muy específico, que desde luego tiene una tendencia federalizante por la propia
razón de ser que le proporciona la realidad que estamos viviendo y que yo estoy seguro que algún día se llegará a esa situación. Pero hoy por hoy tenemos que ser conscientes de que Europa vive momentos muy difíciles. Estamos en un momento de declive de la Unión Europea muy acusado. Estamos en un momento en el que en la Unión Europea están creciendo actitudes disgregadoras, planteamientos xenófobos, planteamientos rupturistas y, en definitiva, el euroescepticismo cada vez está consiguiendo mayores posiciones. Frente a eso hay que luchar con muchísima fuerza, con toda la potencia de que seamos capaces, porque la Unión Europea tiene que caminar hacia el federalismo, tiene que transitar hacia el federalismo, porque solo de esa manera podremos conseguir lo que queremos, vivir en una democracia profundizada donde la libertad se proyecte capilarmente tanto en el ámbito interno como en el ámbito de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos que conseguir algo muy difícil, pero que deben de ser los dos elementos que deben marcar la orientación para el futuro. Por un lado, que la razón europea pueda existir y plantearse y proyectarse como una sola voz en el mundo para solucionar los grandes retos globales. Es decir, consolidar la Unión Europea, consolidar ese plano supranacional, tiene que permitir trabajar por la solución de los grandes problemas y cuestiones globales en el mundo con una sola voz, la voz de la Unión Europea, de la razón europea. Y, por otro lado, tiene que conseguirse una mayor integración económica, un desarrollo sostenible y tiene que conseguirse, sobre todo, una mayor capacidad de integración social, política, económica y cultural. Tenemos que ir hacia un modelo que sea una unión política que merezca tal nombre, como se suele decir habitualmente, que se consiga una mayor integración, una mayor interdependencia, una mayor capacidad de integración política democrática. Y eso tiene que hacerse en sintonía con dos grandes elementos. Primero, aumentando la configuración democrática de la Unión Europea y también prestando atención a algo que la Unión Europea está perdiendo de vista por estar más orientada al mercado y a sus complementos que hacia otros objetivos. Y es que tenemos que conseguir solucionar de una vez por todas la dimensión social de la Unión Europea. En este sentido de conjunto que estoy planteando, yo creo que, como dicen muchos pensadores, como Habermas, como Heberle, estamos en una Unión Europea que tiene muchos elementos federales. Y en ese sentido se podría hablar de una unión protofederal, pero tenemos que acentuar esos rasgos hasta llegar a una unión federal, a una unión política que merezca tal nombre. Y desde ese punto de vista, Habermas nos plantea el gran reto de luchar por ello. Todo esto no se conseguirá si no hay una lucha efectiva por conseguir que eso algún día se haga realidad. Habermas dice que tenemos que poner el punto de mira en algo que nos define a los europeos y es el haber conseguido, por un lado, poner en pie un estado del bienestar que se ha constituido en la espina dorsal de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo dice que es una sociedad todavía hoy orientada a la inclusión social, a la inclusión económica, a la inclusión cultural y política. Es una sociedad donde hay una combinación muy característica y estructural entre el colectivismo público y el individualismo privado. Y eso abre numerosas posibilidades de seguir transitando en esa dirección. Por lo tanto, el federalismo es la orientación que debe marcar tanto el desarrollo político, económico, social y cultural de España como el desarrollo político, económico, cultural, etcétera, en la Unión Europea. Pero yo quisiera terminar simplemente llamando la atención sobre algunas cuestiones. No voy a entrar en los detalles técnicos de la reforma, que ya sabemos todos cuáles son, lo ha dicho también Nicolás Sartorius. Los elementos estructurales de la reforma los tenemos todos muy claros cuáles deben de ser, pero yo quisiera subrayar algo que aquí también se ha dicho, y es que la reforma no se puede quedar en una reforma solo técnica de los elementos constitucionales que permitan configurar una solución federal. Eso lo tenemos muy trabajado los profesores de Derecho Constitucional. Fran lo puede decir, y además es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo.
Está todo súper estudiado desde el punto de vista técnico y, por tanto, también político, siempre que se tomara una decisión política en esa dirección. Y todo ese material se podía aprovechar perfectamente. Hoy podemos decir que la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional somos federalistas, porque estamos convencidos de que así deben ser las cosas y máxime en una configuración de nuestro Estado, como digo, con esa trayectoria de desarrollarse en la órbita del federalismo. Pero mucho cuidado, tenemos que complementar la reforma territorial del Estado con una reforma sistémica que abarca otros muchos puntos. Esto es algo verdaderamente extraño que no se vea con esa claridad, porque con la reforma territorial no podríamos hacer nada si no reformamos también la Constitución en otros elementos que tienen que ver con el modelo social, que tienen que ver con el modelo democrático, que tienen que ver también con el Estado de Derecho, aunque aquí estamos mucho mejor. Y aquí lo que habría que hacer es, sobre todo, introducir muchas reformas técnicas, probablemente. Pero también hace falta cambiar las instituciones. Algunas instituciones, la proyección que los partidos políticos indebidamente tienen sobre algunas instituciones. Tenemos que reformar también el sistema de reforma constitucional para evitar que siga siendo tan pétrea, que no permita que la Constitución se reforme cuando se tiene que reformar, cuando sea necesario que se reforme. Hasta ahora todos sabemos que se han hecho nada más que 2 reformas y todos sabemos de qué manera se han hecho esas reformas y por qué. Y, por otro lado, también hace falta introducir en la propia Constitución española esa cláusula europea que nos conecte con Europa y que sustituya al actual e insuficiente artículo 93 de la Constitución. Por tanto, entender la reforma federal de una manera sistémica, de una manera global y de una manera que permita hacer realidad ese federalismo que tantos compartimos. Muchas gracias.